Hoy vamos a continuar con la serie de mensajes que comencé el domingo pasado y que he titulado Encuentro con el Dios Magnífico. Y ahora vamos a ver a Isaías. Y el otro día vimos a Job y que Dios utilizó la prueba para manifestarse a la vida de Job. Y ahora vamos a ver a Isaías y vamos a ver que Dios se manifiesta a través de un llamado para la vida de Isaías. Y vamos a buscar justamente en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Muchos lo conocen, esta parte de la Biblia, pero es impactante cómo Dios se manifiesta. Yo lo que les pido a ustedes es que no pierdan de vista al Dios magnífico, amén. Más allá de todo lo que yo pueda llegar a decir, no se pierdan lo que la Biblia misma dice sobre el Dios magnífico y de cómo Él se manifiesta y cómo estos personajes bíblicos lo veían y lo describen en la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Fíjense la descripción, ¿no? Muy fuerte. Dice, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Dice, por encima de él había serafines, que son una especie de ángeles. La palabra serafines significa ardientes, porque evidentemente la descripción de lo que veía Isaías y de cómo se lo describe en la palabra de Dios a los serafines son seres angelicales, pero como con mucho resplandor, como si fuera con fuego. Y dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que es un poco lo que decía Leo, que la manifestación de Dios va más allá de nosotros mismos, ¿no? Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Bendita sea la palabra del Señor. Manténganla abierta la Biblia ahí en Isaías capítulo 6 porque vamos a volver. Pero hoy quiero continuar con esta serie de mensajes que, como dije, titulamos Encuentro con el Dios Magnífico. El domingo pasado vimos a nuestro amigo Job. Muchos se identifican con él, ¿no? Y dicen, mi vida es como la de Job. No es ni el 10% de lo que le pasó a Job, ni el 1%, pero se identifican con Job en alguna medida. Pero vimos que Job era un hombre, según como lo describe la misma Biblia, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto hasta que Dios se le ocurrió probarlo. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado? Toda su perfección y su rectitud fue puesta a prueba y resultó ser que Job, todo lo que era, no era más que religión, tradición, apariencia y cuidado riguroso de lo externo. Job era un hombre que cuidaba todos los detalles. ¿Viste? Aún, ¿se acuerdan que hablábamos? Si sus hijos habían pecado, él hacía sacrificios para que sus hijos fueran cubiertos y Dios no los castigara. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal,
Pero, sin embargo, cuando termina la historia de Job, Job, ¿qué le dice a Dios? Claro, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Evidentemente la experiencia de Job con Dios no era más que una religión. Preceptos, mandamientos que él los cumplía a rajatabla. ¿Viste? Él cumplía todo lo que había que hacer. Todos los sacrificios a la hora que tenía que ser. Él no fallaba en el diezmo, no fallaba en los cultos, no dejaba congregarse. Él oraba todos los días, leía la Biblia todos los días, predicaba el Evangelio, daba testimonio, hacía todo bien religiosamente. Todo lo que le enseñó la religión, él lo cumplía desde chiquitito porque sus padres se lo habían inculcado y él era perfecto, recto. No había quien le pudiera encontrar falla ni falta a Job, hasta que fue puesto a prueba. Y cuando fue puesta a prueba su fe, su creencia de Dios, él se da cuenta de que no entendía nada, de que todo lo que él hablaba sin entender lo que estaba hablando. Yo digo, ¿cuántos cristianos hay así que hablan, predican, dan testimonio, pero en realidad no han tenido una experiencia con Dios que les transformó la vida? Y Job fue transformado a través de ¿qué? De la prueba. Vino una prueba, y cuando Dios se quiere manifestar muchas veces a nuestra vida, tiene que sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra religiosidad, de nuestra rutina, para mostrarnos otra faceta del mismo. Y nosotros pensamos que conocemos a Dios, pero ¿realmente lo conocemos? Dios se manifiesta a través de las pruebas. Así que, bienvenida a las pruebas. Hermanos, eso es lo que decíamos el domingo pasado. Cuando viene una prueba, hermanos, es una oportunidad para conocer a Dios de una manera diferente. Es una oportunidad para conocer a Dios de una manera diferente. Entonces, no resista la prueba, no te resigna la prueba, no rechace la prueba, acepta la prueba como de parte de Dios y pregúntale a Dios. Porque antes Job sabía todo lo que tenía que hacer, tenía su mundo controlado. Él sabía todo lo que tenía que hacer. ¿Viste? Aún cubría, como dije, cubría a sus hijos por si pecaron. Todos los días, hermano. Hacía sacrificio por sus hijos, porque ¿se acuerdan que decíamos que ellos estaban de fiesta todos los días, por turno? Un hijo los jueves, el otro los viernes, el otro los sábados. Todos los días sí estaban de fiesta en fiesta los hijos. Entonces dice, Job decía, voy a sacrificar por ellos, ahora si alguno peca, dice, yo lo voy a cubrir. Él tenía el control de todo, pero Dios le sacó el control de todas las cosas que él tenía y él se encontró sin absolutamente nada más que lepra, sarna y desabastecido de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que él al final pudiera decir, ahora te conozco, Señor. Pero ¿qué hay que hacer en medio de la prueba? No hay que buscar soluciones. Vos decís, no, bueno, a ver qué hacemos, estamos en una prueba, a ver qué hacemos, para dónde corremos. No te apoyes en tu capacidad, tu inteligencia o tus recursos, porque Dios te lo va a hacer volar a todos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Job entendió después, se avivó y dijo, yo antes hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía, pero ahora que mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, en medio de la prueba, ¿qué tengo que hacer? Depender de Dios, es decir, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que vos querés que haga? ¿Qué es lo que querés enseñarme? Enséñame y yo voy a actuar de acuerdo a lo que vos me digas. Hay una dependencia de Dios. Las pruebas nos enseñan, hermano, que no hay recursos sobre este mundo que nos puedan ayudar. Las pruebas nos enseñan que solamente dependemos de Dios. Amén. Gloria a Dios por las pruebas. ¿Podés decir gloria a Dios por las pruebas? Decilo, gloria a Dios por las pruebas. Amén. Ustedes dijeron eso, ahora van a ser probados. El domingo pasado también decíamos que en muchos casos los cristianos, justamente lo que también decía Leo, ¿qué tienen que hacer los cristianos? Tienen que identificarse con Cristo y mostrarlo a Él en su vida cotidiana y hablar de Él y predicar de Él. Pero ¿por qué muchos cristianos no
no dan testimonio de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no hablan de Cristo justamente? Y la respuesta ¿cuál es? La única razón que yo creo, después de tantos años, podemos buscarle la quinta pata del gato o buscar a ver qué es el problema, hacer una encuesta, una estadística, pero yo creo, con aires de soberbia, creer que tengo la respuesta. Creo que la respuesta es que no conocemos al Dios magnífico que está vivo y es real. Que no es solamente una historia bíblica, sino que es un Dios que está viviendo todos los días con nosotros. Muchas veces nosotros no tomamos conciencia de las dimensiones del Dios magnífico que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios se les hubiera manifestado como se manifestó a Job, Job no podía parar de hablar de Dios después. ¿Se imaginan? Que se te presente Dios en un viento tempestuoso, una tempestad, y que te hable con voz de trueno y te diga, ¿quién sos vos, Job? ¿Dónde estabas vos cuando yo creaba la tierra? Lo entró a bardear, a darle con un caño terrible. Dios a Job. ¿Viste? ¿Y Job qué hacía después? ¿Saben cuál era el discurso de Job todos los días? No era, ¿viste? El religioso voy a sacrificar por si mis hijos pecaron. Él se la pasaba hablando del Dios magnífico que conoció en medio de su prueba y su dificultad, y que Dios después le devuelve 100 veces más de todo lo que había perdido. ¿Cómo no parar de hablar de Dios? Amén. Ahora, en el caso de Isaías, es una historia totalmente diferente, pero es una manifestación de Dios dándose a conocer con toda su magnificencia. Como dijimos, muchos no pueden hablar de Dios porque todavía no tuvieron un encuentro con el Dios magnífico. Y hoy vamos a ver el encuentro de Isaías con este Dios magnífico que lo lleva a responderle a Dios, a su llamado, y no puede parar de hablar de Él aunque sea contraproducente, porque a veces hablar de Dios es contraproducente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sí? Es contraproducente hablar de Dios en algunos lugares. En todos los lugares, menos acá, después en todos los lugares es contraproducente hablar de Dios. Vos estás con los compañeros del trabajo y están todos haciendo chistes, hablando de esto, de lo otro. Vos decís nada más, no digas nada, no hagas una introducción, no te presentes, decí Dios. Hacé esa prueba, te desafío que lo hagas. Decí Dios. Y todos van a empezar, ¿qué dijiste? ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? Se van a escandalizar todos, claro, porque estamos todos, el mundo está huyendo de Dios. Entonces cuando le hablas de Dios, dices, no, me encontró. Y Dios se quiere manifestar a nuestras vidas para que lo conozcamos más, y segundo, para que cumplamos su propósito en este mundo. Dice el versículo 1, y ahí vamos a ver cómo Dios se manifiesta. Ahí cita que en el año que murió el rey Usías, que de paso les digo que Usías se murió de lepra por desobedecer a Dios y hacer sacrificio en lugar de los sacerdotes. El rey Usías quiso tomar el lugar de los sacerdotes y porque la gente se le iba, ¿viste? Los pastores preocupados porque la gente se le va, ¿viste? Hacen cualquier cosa, ¿viste? Y el rey Usías no era la excepción, hizo de sacerdote cuando no le correspondía a él hacer eso, y Dios lo termina castigando con una lepra que lo lleva a la muerte. Cuando se murió este rey, dice Isaías, ¿qué dice Isaías? Vi yo al Señor. ¿Y cómo lo vio? Una visión celestial, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. No es que Dios usaba polleras, sino que las túnicas de Dios, como se manifestó a Isaías, el borde de la túnica llenaba todo el templo. Imagínense, como si esto fuera el templo, este lugar, y sus faldas llenaban todo el templo. Y dice que en el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo no sé si ustedes están imaginando la situación. ¿Tienen imaginación? ¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación? Están ahí y de repente Dios se les manifiesta de esta manera con esta visión. Y lo ven a Dios en el templo, sentado en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenan todo el templo y estos seres angelicales volando por arriba de él. ¿Qué harían ustedes? No sé. Yo no sé si salgo corriendo, me tiro al piso. Pero es como que te agarra una cosa, ¿no? Porque decís, no es algo natural. Estaba haciendo los mandados y le conté al panadero que me encontré con el Señor y lo vi en su trono alto y sublime. Y había serafines volando. Bueno, no son cosas que hablan en la verdulería estas. ¿O no? ¿Viste? Son cosas que son sobrenaturales y pasan toda expectativa humana. Y Dios de alguna manera es así. Nosotros tenemos a Dios estructurado en ciertas formas que se tiene que manifestar. Pero Dios se manifiesta como Él quiere y se muestra como Él quiere y hace lo que Él quiere porque por eso es Dios y para eso es Dios. Amén. Entonces Dios se puede manifestar a tu vida de cualquier forma. Y dice que estos serafines, estos seres espirituales angelicales que volaban ahí, en el versículo 3 dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y no era... Y ustedes perdonen, hermanos, hermanas, los que cantan, los que dirigen, no eran las vocecitas hermosas que tenemos de los hermanos que cantan acá, sino que dice que la voz de estos que hablaban hacían que las bisagras de las puertas temblaran. No sé si dice así, otra versión dice. Los umbrales, bueno, los umbrales de las puertas temblaran. Se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, no era una vocecita así nomás. Era un sonido estremecedor. Y como si fuera un efecto de algún recital al que van los chicos, una máquina empezó a tirar humo. Pero ahí no había ninguna máquina. Pero dice que el lugar se llenó de humo. La casa se llenó de humo. Pero ese humo de qué era, de la misma gloria de Dios que estaba en ese lugar. La gloria de Dios, hermanos, no se manifiesta en una emoción nada más espiritual o emocional dentro nuestro. Muchas veces la gloria de Dios se ve afuera, por manifestaciones de su poder. Amén. No limitemos a Dios a que, ay, me agarró un escalofrío, la gloria de Dios me embargó. Puede ser que te pase eso y bueno, gloria al Señor por ese sentimiento que tenés. Pero la gloria de Dios, la manifestación de Dios va más allá de nuestros sentimientos. Creo que si Dios se manifestara con toda su gloria y su poder en esta noche, en este lugar, caeríamos todos al piso, tirados, llorando por el peso de la gloria de Dios. Dice que cuando consagraron el templo de Salomón, dice que los sacerdotes tuvieron que salir y no podían ministrar porque la gloria de Dios se había manifestado tan fuerte que no podían estar ni siquiera dentro del templo. Tuvieron que dejar de ministrar, tuvieron que salir porque la gloria de Dios los aplastaba, los empujaba, los impulsaba. Dios, hermano, no es chiquitito así que lo llevo en el bolsillo para los viajes, para seguridad, como si fuera, no sé, un amuleto para la suerte. ¿Se dan cuenta de este Dios magnífico? Yo quisiera que el Señor nos pudiera abrir los ojos en esta noche y que lo podamos ver. Que de alguna manera el Señor se manifieste y lo veamos. Como lo vio Isaías, como lo vio Job. ¿Se dan cuenta que estos tipos dicen que lo vieron? Job dijo, ahora mis ojos te ven. Isaías dice, vi yo al Señor. Amén. Y no era una forma hipotética o una historieta, una, qué sé yo cómo decirlo. Lo vieron, porque lo describen, ¿o no? En diferentes formas, pero lo vieron. Ahora, ¿alguna vez Dios se manifestó a tu vida de alguna forma? Porque no significa que, y no es que me estoy contradiciendo, pero la manifestación de Dios no siempre es
así tan espectacular. Me encanta decir espectacular. No tan espectacular. A veces con un silbo apacible, como fue en Elías. No Elías Oldani, ¿no? Sino el profeta. A Elías también se le manifestó, pero quizás no de esta forma. Pero la cuestión... Pero la cuestión es que Dios se manifiesta. Dice que primero, cuando fue lo de Elías, que se deprimió y se metió en una cueva. Después lean la historia en 1 Reyes 19. Pero dice que él se metió en una cueva y no quería salir. Y Dios le decía, salí de la cueva, Elías. Y él le hacía... ¿Viste uno deprimido, viste, que no tiene ganas de nada? Y vos le decís, salí de la cama. No, no puedo. Salí de la cueva, Elías. Y dice que vino un viento que rompía las rocas. Lástima que no tenemos efecto de sonido. ¿No tenemos? ¿Lo tengo que hacer yo? Pero imagínense un viento tan fuerte que rompía las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto. Pasó el viento y Elías no salía. No lo movía, la depresión que tenía no lo movía ni el viento que rompía las rocas. El terremoto, temblaba todo. Se le caían las piedras en la cueva, Elías en la cabeza, pero el tipo no salía. Y después de eso, dice, bueno, Dios no estaba en el terremoto tampoco. Después de eso, un fuego. Y Elías no salía de la cueva. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el fuego tampoco. ¿Vieron? A veces encasillamos a Dios. Si ahora hubiera un temblor, todos decimos, gloria al Señor, diríamos. O si hubiera un viento que rompe, decimos, el Señor se manifestó. Pero ¿es el Señor realmente? Porque cuando es Dios, uno sabe que es Dios, no tiene dudas. ¿Por qué? Porque Elías, estando en la cueva deprimido, sin querer salir, con todas estas manifestaciones tremendas, espectaculares, Elías no se movió. Pero después, ¿qué dice? Un silbo apacible. Y Elías sintió que Dios estaba ahí. Y dice que se cubrió su rostro. Eso significa reverencia y temor delante de Dios. Cubrió su rostro y salió de la cueva. ¿Se dan cuenta? No encasillemos a Dios en ciertas cosas. ¿Alguna vez Dios se manifestó a tu vida? De alguna forma. Un terremoto, un fuego, un silbo apacible. ¿Algo pasó en tu vida? Está bien, no quiero que me cuentes, pero te pregunto para que reflexiones y pienses y te acuerdes. Yo me acuerdo que muchas veces Dios se manifestó en mi vida de maneras tremendas. Pero hubo una vez que Dios me humilló hasta lo sumo. Me acuerdo que yo estaba en el comedor de casa, y esto ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Y ni siquiera le pido disculpas a los que ya lo escucharon 10 millones de veces, pero es bueno volver a contarlo y recordar esos momentos que Dios se manifestó en nuestras vidas. Y yo estaba en el comedor de casa, sentado, leyendo, y de repente empecé a sentir, no piense que estaba en una atmósfera espiritual, no sé, estaba escuchando, qué sé yo, hablé en Besné, estaba ahí en una atmósfera, yo no estaba así, viste, en el espíritu, estaba leyendo, pero de repente empecé a sentir como un peso sobre mí y me di cuenta que era el Señor, viste, como que me estaba aplastando. Y entonces ahí se estremeció todo mi cuerpo. Empecé a sentir como escalofrío, frío, calor. Me temblaba el cuerpo y me tuve que tirar al piso, ¿viste? De rodillas, porque yo sentía que Dios estaba ahí. Y apenas caigo de rodillas de la silla donde estaba sentado, empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a tener un convencimiento de pecado y arrepentirme de una manera tan tremenda que no lo puedo explicar, hermanos, con palabras. Y en ese momento yo estaba arrodillado orando a Dios y así llorando y diciendo Señor, y sentía cada vez más fuerte el peso de la gloria de Dios sobre mí, a tal punto que me tuve que poner en 4 patas, y en 4 patas llorando y moqueando y arrepintiendo
sintiéndome. Y no fue suficiente para el Señor porque me aplastó aún más al punto de que yo sentía la mano de Dios sobre mí, como si alguien me estuviera empujando hacia abajo, hasta que terminé tirado totalmente cuerpo a tierra, llorando. Y por ahí yo en ese momento así miro la puerta y veía el trasluz de la puerta y digo, uy, si alguien llega a venir y me ve así, decía, ¿qué van a pensar? Y en ese momento yo digo, bueno, ¿qué me importa? Digo, el Señor está acá. Y estuve ahí un tiempo largo, hasta que el Señor me restituyó el control de mi cuerpo y de mi vida, pero fue una manifestación tremenda. Yo sé que muchos quizás puedan contar cosas que le han pasado, pero hermanos, Dios es un Dios magnífico, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, y es un Dios que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que lo conozcamos más, pero también al darse a conocer, Él quiere que cumplamos con sus propósitos y sus planes. Cuando el Señor se manifiesta, no quedan dudas de que es de Él. Vos no decís, no sé, tuve una experiencia, no sé si fue el Señor. Si vos decís eso, yo te impongo mano y reprendo a los demonios. Porque toda actuación sobrenatural donde te quedaron dudas de que si fue el Señor o fue el Señor, no fue de Dios. Porque Dios cuando se manifiesta con claridad, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. No te quedan dudas cuando Dios se manifiesta. Vos decís, el Señor se manifestó a mi vida. Como dice Isaías, vi yo al Señor. Como dijo Job, antes yo te escuchaba, ahora te veo. No quedan dudas, hermano. Cuando Dios se manifiesta, vos sabés que fue Dios. Amén. Y yo quiero que Dios se manifieste a mi vida. Vos no sé. ¿Querés? Lo que sí tenemos que saber, y esto es muy importante, que Dios no se manifiesta porque se le ocurrió manifestarse nada más. Todas las veces que Dios se manifestó en la Biblia fue porque quería hacer algo. Amén. Todas las veces que Dios se manifestó en la Biblia fue porque quería hacer algo. Como con el caso de Job, o el caso de Isaías, o los 1000 casos que puedan aparecer en la Biblia, siempre que Dios se manifestó. Y ustedes pónganse a pensar en todas las historias de las manifestaciones de Dios y se van a dar cuenta que Dios siempre tuvo un propósito para manifestarse. Entonces no vale que vos vayas ahora a tu casa y digas, Señor, manifiéstate a mi vida, manifiéstate a mi vida, manifiéstate a mi vida. Porque en realidad esa no es la oración correcta. ¿Cuál es la oración correcta? Señor, quiero cumplir tus propósitos y tu voluntad. Entonces el Señor dice, ¿cómo? Ahí cambia la cosa. Este me tiene cansado, que me manifieste ¿para qué? Para después contar una anécdota más, una historia más, o para decir, ay, conocí al Señor. Dios dice, no, no, seguí orando vos. Pero cuando Dios escucha, Señor, quiero cumplir tus propósitos, tus planes, quiero hacer tu voluntad, entonces ahí el Señor escucha y viene. Amén. La segunda cosa que yo quiero destacar es que cuando Dios se manifiesta, vos no podés quedar igual. Dice el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí!, dice Isaías. Claro, él no dijo, ¡oh, ay de mí! Yo creo que esto lo gritó, ¿no? O como que se estremeció también, porque dijo, vos no sé cómo gritarías si estás a punto de morirte. ¿Qué harías? ¿Viste? ¿Cómo gritarías? Dirías, ¡oh, ay de mí! No dirías, Isaías yo creo que gritó, ¿viste? Porque ahí está con signos de admiración, de exclamación, diciendo, me muero, ¿viste? ¿Por qué? Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, reconociendo su pecado, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, wow, y limpio tu pecado. Cuando Dios se manifiesta, hermano, vos no podés seguir igual. Vos podés disimular, aparentar. Entre nosotros, viste, no vemos las cosas. Yo no veo todo lo que ustedes hacen, lo que dicen, lo que piensan, pero Dios sí.
Ahora, cuando Dios se manifiesta, lo primero que vos ves en vos no es lo fantástico que sos, lo cumplidor que sos, lo honesto que sos, lo esforzado que sos. Lo primero que ves cuando Dios se manifiesta es tu culpa y tu pecado. Mientras tanto, mientras no conoces a Dios, mientras Dios no se manifiesta en tu vida, te la pasás disculpándote, justificándote, te la pasás hablando de lo bueno que sos y de las cosas que haces buenas, ¿no? Porque nadie habla de todo lo malo que hace. ¿O ustedes sí? No, piensen. ¿Ustedes de qué hablan con los demás? Sí, ahora empecé a estudiar, ahora empecé a trabajar, ahora voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ustedes dicen, no tengo ni 5 de ganas de laburar. La verdad que soy un vago tremendo y solamente el hecho de nombrar trabajo ya me agarra angustia, y me agarra angustia oral. Empiezo a comer, me vacío la heladera porque tengo depresión y tengo un humor que no te me acerques porque te muerdo. Vos no hablás así de vos mismo. Vos siempre vas a hablar de vos, de las buenas cosas que haces, de lo fantástico que sos, de las cosas buenas que lograste en la vida. Decís, no, sí, yo fui a estudiar eso y estudié del otro, y yo conozco. Ah, sí, en una conversación vos querés opinar y mostrar que sabés. Vos no vas a estar en el medio de una conversación donde están todos alardeando de todo lo que saben y vos vas a decir, la verdad que yo soy un necio ignorante. Vos entrarías así, o dirías, no sé, lo que pasa es que yo soy medio tonto, no me entran las cosas en la cabeza, soy medio lelo, soy medio lento, no sé qué me pasa. Para mí que cuando me sacaron con forceps de la panza de mi mamá me clavaron la pinza en alguna neurona que me dejó de funcionar. Vos siempre hablás de las glorias y las maravillas que haces, que las cosas buenas que sos. Pero cuando Dios se manifiesta en tu vida, hermano, lo primero que ves y lo primero que decís, ay, me muero, claro, porque vos sabés lo que sos. Job, cuando Dios se le manifiesta a Job, dice, ahora me doy cuenta que soy un hombre vil. Que soy un hombre que soy tonto. Cuando estás en la presencia de Dios, a Dios no le podés chamullar nada. A Dios no le podés decir con el verso de lo que fantástico que sos. Sino que con Dios, cuando Dios se manifiesta, vos ves tu pecado, ves tus faltas, ves tus equivocaciones, tus errores, ves lo limitado que sos, te encontrás ante la omnipotencia, la magnificencia de Dios en un trono alto y sublime, la grandeza de Dios. Cuando ves la grandeza de Dios, soy impactado de tal manera que caes al piso como Juan en Apocalipsis, que después se lo vamos a ver más adelante, pero no podés quedarte igual que como estabas. Vos no podés salir de la presencia de Dios sacudiéndote el hombro y decir, zafé con Dios porque... Menos mal que no me vi el otro día, que se manifestó ahora y no el otro día que andaba medio mal. Porque yo cuando me deprimo, viste, la única que me ayuda es Estela. ¿Y saben a qué me refiero? Se los voy a decir para los que no lo reconocen, pero son lelos, son tontos, son lentos. Y no saben que estoy hablando de una cerveza, ¿sí? Estela Artois, sí. No sé si lo digo bien, pero... porque soy medio tonto y medio lelo. Muchas veces las frustraciones diarias, las limitaciones nuestras propias, las presiones de la vida, los reclamos de los demás, los defectos, reducen nuestra visión de Dios. Estamos tan empantanados, hermano. A veces estamos tan empantanados en el pecado, en las cosas de la vida, del mundo, estamos tan enrollados en tantas cosas, ¿viste? Que perdemos la dimensión de lo que es Dios. Pero cuando Dios se manifiesta, no podemos dejar de ver lo magnífico, lo maravilloso que es Dios. Y al verlo, vemos nuestra suciedad, nuestras miserias, nuestras limitaciones y tenemos que arrepentirnos. Como dice Job,
me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Esa es la única opción que nos queda ante la presencia de Dios. No es que está la magnífica presencia de Dios y entra el super Andrés, ¿viste? Dice, y entro a la presencia del Señor, Señor, aquí estoy yo. He venido a alabarte y a bendecirte, Señor, por lo magnífico que eres. No podés entrar así a la presencia del Señor. ¿Cómo entras? De rodillas, tirado al piso, humillado, avergonzado. Porque estás ante la presencia del Dios 3 veces santo. Amén. Como decían los serafines, santo, santo, santo. Y la voz del que decía esto hacía estremecer los marcos de las puertas. Muchas veces tenemos una visión equivocada. Cuando nos centramos en nosotros mismos tenemos una visión equivocada de Dios, de la vida, de la historia, de la iglesia y del mundo. De todo tenemos una visión equivocada cuando estamos centrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros y nada más que nosotros. Entonces la iglesia es un lugar al que yo voy, y es un lugar donde me junto con algunas gentes, que algunos con los cuales simpatizo, otros no me simpatizan tanto, pero bueno, son hermanos que están ahí en la iglesia y ¿qué va a hacer? Tengo que estar ahí porque soy también de la iglesia y hay que estar con esa gente. ¿Qué se le va a hacer? No todo es perfecto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estoy yo con esta gente y voy a alabar al Señor y a cumplir mi parte, mi ministerio, y a cumplir con Dios, porque hay que congregarse, y hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que escuchar la palabra, ¿qué se le va a hacer? ¿Viste? No, es así. Pero después yo voy a trabajar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es mi vida. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos como alguien que de alguna manera tiene su postura firme en el Señor, en la palabra y en las cosas de Dios, y que de alguna manera también yo sirvo para ayudar a los demás y para ministrarte a vos y a vos no, pero porque no me simpatizás por eso. Pero, ¿viste? Ese soy yo. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Vieron en Apocalipsis una de las cosas que le reclama a la iglesia? Ahí en Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, vos decís, y pensá en esto, ¿qué es lo que vos decís de vos? No, porque yo soy una persona correcta, yo soy una persona temerosa de Dios, porque yo esto, porque yo el otro. Vos decís, le dice Dios, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿cómo te ve Dios? Y Dios dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Viste? La palabra nos pega de esa manera. ¿Viste? Porque nosotros somos bárbaros. Pero ¿cómo nos ve Dios? Y esa es la cuestión, lo más importante. La única forma de verte a vos mismo, cómo te ve Dios, es estando en su presencia. Amén. Cuando yo estoy en su presencia, ahí yo me doy cuenta de verdad quién soy. No quién soy para el mundo, para los demás, para los amigos, para los hermanos, para los compañeros de trabajo, para esto, porque muchos vivimos para los demás. Para demostrarle a los demás que somos alguien, para demostrarle a los demás que somos importantes, para demostrarle a los demás que sabemos, para demostrarle a los demás que podemos, para demostrarle a los demás que somos buenos. ¿A quién le estás demostrando? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Para qué vivir, respirar, trabajar, hacer las cosas que haces? ¿Para quién haces todo lo que haces? Y porque si no lo hago, si vos haces algo diferente, te juzgan, te critican, te rechazan, hasta te llevan preso. Pero cuando vos estás en la presencia de Dios y te ves como sos, no podés quedar igual. Amén. Viendo al Señor, no podés quedar igual. Y cuando estás en la presencia del Señor y reconoces tu pecado, reconoces tus limitaciones, reconoces que no podés, reconoces que lo que sos, Dios no te deja así. Dios le dice a uno de los serafines, será, agarrá un carbón y quemale la trompa a porque... Y tomó un
con unas tenazas, una brasa del altar. Y le dijo, poné la trompita así. Y le quemó la boca. No dice ahí Isaías que se quemó ni nada por el estilo, pero por deducción uno dice una brasa encendida. Un par de labios no hace falta pensar mucho, ¿no? Mirá, van y se agarran. Claro, porque ya les quema alguno, ¿no? Bocas sucias. Pero dice que con ese carbón encendido Dios purificó su pecado. Y le dice algo tremendo. No solo que el pecado es perdonado, sino que le quita la culpa. Porque a veces Dios te perdona, pero la culpa no te deja. Y acá la obra de Dios es completa. Culpa y pecado eliminado. ¿Para qué? Finalmente, para terminar. ¿Para qué Dios manifestó a Isaías con esta visión? ¿Para qué Dios quitó el estorbo del medio? El estorbo del medio, que es el pecado. Porque vos con pecado no podés hacerlo de Dios. Y presten atención a esto que voy a decir. Vos con pecado podés tener un ministerio en la iglesia. Vos con pecado hasta podés ser pastor. Estoy diciendo, el pastor andará en pecado. Porque hay algunos retorcidos, ¿viste? Que piensan mal. Pero yo les alimento la retorcedura mental. Y les digo, vos con pecado podés ser pastor. Ante los ojos de la humanidad, ¿viste? Yo vengo acá, me paro, pero ustedes ni saben lo que yo hago. Ni en mi intimidad, ni en mi casa, ni a escondida, ni a oscura. Ustedes no saben lo que hago. Y si saben algo, no digan nada. Pero si estoy en pecado, no puedo hacer lo de Dios. Amén. Si estoy en pecado, no puedo hacerlo de Dios. Por eso Dios, ¿qué hace? Quita el estorbo del medio. ¿Qué es el estorbo que se aparece en la vida de Isaías para que Dios lo use? Boca sucia, labios inmundos. Y eso no es solo malas palabras, decir, che, que boca sucia, ¿hacía malas palabras Isaías? No, porque se la pasaba hablando mal. Labios inmundos no es solamente malas palabras, sí entran las malas palabras, pero labios inmundos también es hablar mal, es quejarse todo el tiempo, es hablar mal de los demás, hablar a espaldas, chusmear, criticar, desacreditar, avergonzar. Amén. Labios inmundos tiene que ver con todo aquello que nosotros hablamos que no tiene nada que ver con Dios. No exagerés. Bueno, cuando Dios se les manifieste y vean a Serafina agarrar el carbón encendido del altar, bueno, ahí arreglate vos. Vos decís, no, pero no eran tan malas palabras, Señor, no me queme, no me queme. Ahí no va a entrar nada de nuestras justificaciones. La cuestión es que cuando Dios nos quiere usar, quita de en medio aquello que puede ser un estorbo. Y finalmente dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Limpio el pecado, quitada la culpa, Dios habla y dice, ¿a quién vamos a mandar? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quitada la culpa, quitado el pecado, estamos habilitados para hacer lo de Dios, lo que Dios nos manda a hacer. Pero es necesario que nuestra vida sea purificada. En respuesta, Isaías se somete a este Dios magnífico que se le presenta y no le importaba cuán difícil fuera su tarea. Él se sentía impelido y comprometido a decirlo, Señor, acá estoy, envíame a mí. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, desaparecen las excusas, desaparecen las limitaciones, desaparecen los estorbos y Dios te habilita para hacerlo de Él. Muchos de nosotros estamos inhabilitados por nuestra propia culpa y pecado que nos limita para hacerlo de Dios. Y ponemos como excusas quizás los tiempos, el dinero, los compromisos, pero en realidad ¿cuál es el problema? El problema no es ninguno de esos que decimos, sino que el problema de nuestra limitación para hacerlo de Dios es nuestra propia culpa y nuestro propio pecado.
que no nos deja, que nos limita, que nos paraliza, que nos impide, porque no estamos habilitados por Dios para hacer su tarea. Podemos hacer miles de tareas dentro de lo que es la iglesia o fuera de la iglesia, pero lo de Dios, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Lo de Dios puntualmente lo podemos hacer cuando Dios nos habilita al quitarnos la culpa y el pecado y dándonos la capacidad para poder hacerlo. No es solamente el mandato, tiene que haber una instancia antes de cumplir con el mandato del Señor. Recién Leo decía, sí, hay una generación que no escuchó del Señor, que tenemos que ir y predicarle, pero eso no es lo importante es lo anterior. ¿Lo anterior qué es? Es, Dios te está habilitando para hacerlo, Dios te está mandando a hacerlo. Hay un llamado. Y este llamado implica, por supuesto, la finalidad, ¿cuál es? Andá y deciles. Andá y deciles. Pero antes del andá y deciles está el encuentro con Dios y la purificación y la limpieza de nuestros pecados. No hay, escúchenme, mírenme, por favor, mírenme, no hay el andá y deciles sin encuentro y purificación anterior. ¿Amén? Entonces, ¿yo qué tengo que procurar? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entregarme a Él, ante su presencia estar. Y ahí voy a recibir fortaleza para las pruebas, para las dificultades, pero también voy a recibir dirección de lo que yo tengo que hacer. No de lo que yo creo que estoy capacitado para hacer, sino de lo que Dios me está mandando a hacer. Y si Dios me manda a hacer, Él me va a capacitar. El ministerio de Elías es un ministerio, hermanos, controversial. ¿Por qué? Porque fíjate lo que le dice Dios. ¿Ustedes se dan cuenta cuál es la tarea que le manda a Dios? Versículo 9. Isaías, perdón, gracias. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Qué? Traigo buenas nuevas del Señor, hermanos, el Señor los va a bendecir, los va a prosperar. No, ¿qué les dice? Oíd bien y no entendáis. O sea, los tipos prestaban atención, entendían, pero no entendían nada. Y después le dice, ved, por cierto, mas no comprendáis. ¿Por qué? Porque Dios quería destruirlos, quería humillarlos, quería aplastarlos. Entonces no le va a mandar a través de Isaías la respuesta para que sigan viviendo como quieren y bien. Entonces les dice, hablales, que escuchen, pero ¿qué? Que no entiendan. Que vean, pero que no comprendan. Después sigue diciendo, pero les quiero decir con esto que a veces las tareas de Dios o lo de Dios no es siempre lo que nos gusta hacer. ¿A quién le encantaría el ministerio de Isaías? Levanten la mano todos los que quieren ir a cumplir el ministerio de Isaías. Que después termine, ¿saben cómo termina Isaías, no? Lo meten adentro de un tronco y lo serruchan. ¡Qué bendición al ministerio! Isaías no pudo decir como el apóstol Pablo, he terminado mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Él terminó aserrado, según la tradición. Ahora, el encuentro de Job, Dios se manifestó a través de las pruebas para darse a conocer de una manera diferente y mostrar su magnificencia a Job para que lo conociera de verdad. En el caso de Isaías, Dios se manifiesta como un Dios santo y a través de un llamado para una misión especial para cumplir con sus propósitos. Y acá lo importante que yo quiero destacar, lo importante no somos nosotros, lo importante es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida en este tiempo? ¿Podés mirarlo a Él ahora? Cerrá tus ojos. ¿Podés mirarlo a Él? Por un momento. Solamente mirarlo al Señor. No busquemos un encuentro con Dios. Busquemos entregarnos cada día más, rendirnos cada día más.
Dios no es para nosotros, nosotros somos para Él. Y Dios tiene un propósito. Cuando uno se encuentra de verdad con Dios, sea como sea, no puede seguir siendo el mismo y no puede parar de decir lo que Dios es.